libro, su primer libro, Lil Sino. Y bueno, la idea, como yo le estaba contando antes de empezar, es charlar un poco sobre el antes del libro, el durante y el después. Así que te voy a dar el micrófono para que vos te presentes. Podés decir estado civil y todo. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Santiago Vera, soy el autor de Lil Sino, el libro que vamos a presentar ahora. Y como decía Santiago, me presento, soy soltero. Bueno, el comienzo de la obra, sus orígenes, ¿cómo decirlo? Yo pensaba en escribir algo nuevo, porque siempre me gustó leer obras como Harry Potter, como las de Stephen King, que son fantasiosas. Dije, ¿por qué no puedo añadir algo a la historia, digamos? ¿Por qué no puedo dejar algo? Y también pensaba en cosas como los videojuegos, juegos de pelea más que nada, y su método, dije, me hice como un esquemita primero el nombre del personaje, después los elementos fantasiosos y después las peleas que tendría la historia. Dije, y ahí empecé a escribir esta historia que es cortita y se puede leer en una noche, si quieres. Bien, o sea que la chispa para poder crear la historia fue el nombre. Empezaste con el nombre y después fue viniendo todo el resto. Ahora, ya que, porque vemos que en la historia Lily es un personaje bastante es aventurera, le gusta investigar, es muy inteligente, es un personaje intrépido. ¿Cuánto de ella hay en vos? Absolutamente nada. Es un personaje opuesto a mí, digamos. Es alguien que cree con la idea de, digamos, busca por el mundo las cosas, tiene distintos problemas que son diferentes a los cotidianos, algo que ya está escrito, como se dice en la sinopsis, y yo creo que mi vida no estaría llena de conflictos con espadas ni nada de eso. Dije, voy a crear algo distinto a lo que yo vivo normalmente. Bien, bueno, te decía hoy que hay algo de ella que me llama bastante la atención, que es la facilidad que tiene para usar las espadas, por ejemplo. O sea, eso es un pequeño spoiler, pero ella, cada conflicto que tiene, desenvaina y o te limpia las manos sin ningún problema, o hay una escena en México en uno de sus viajes que va derecho a la yugular, básicamente. O sea, es un personaje bastante sangriento también. Y vos no tenés pinta de ser bastante sanguinario, así que claramente hay muchas cosas distintas del personaje comparándolo contigo. Que si mal no recuerdo, creo que es Arthur Conan Doyle, cuando creó Sherlock, fue algo muy distinto a él, a la vida que tenía él. Sí, empezando por lo de las espadas, yo pensaba en alguien atlético, digamos, que sepa pelear, que sepa superar los conflictos de alguna manera. Ya presentamos a Lily como alguien que recorre las calles de Venecia día y noche buscando objetos de casas de personas ricas. Entonces, si es alguien que se aventura por las calles, por más peligrosas que sean, sabe entrenarse, sabe cómo manejarse, digamos. Y las espadas es porque no quería meter ningún arma de fuego, porque sentí que sería algo un poco complicado intentar meter conflictos con calibre, con escopetas, digamos, que Lily tenga que esquivar balazos sería algo que supere lo sobrenatural. Porque Lily dentro de todo es una persona realista, pero con una fuerza sobrehumana por, por los objetos, digamos, que puede manejar la historia. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado ahí? Bueno, ahí yo ya quería entrar más o menos en el durante del libro, porque eso fue antes. O sea, cómo surgió la idea del libro. Y ahora, ¿cómo fue para vos el proceso de creación? O sea, cuando vos empezaste a escribir la historia, ¿ya sabías cómo iba a terminar? ¿Fuiste escribiendo todo sobre la marcha? ¿Cómo fue? Me dijiste que te armaste un esquema en base al nombre, pero ¿cómo fue ese proceso para vos? Primero pusiste los elementos mágicos, después empezaste a hablar de Lily, de escribir su personalidad, o sea, ¿cómo fue el trabajo ahí? Bien, bueno, lo primero, como dije, sería el personaje. Comencé escribiendo la historia sobre Lily, después
las cosas que se podrían encontrar por el camino, los objetos en sí. Y después pensaba en las aventuras que viviría, ya planteadas como la aventura por el mundo. Era algo que tenía planeado desde el principio, pero tenía pensado que buscara distintos objetos por el mundo, algo distinto a lo que terminó siendo. Sin embargo, sí sabía cómo terminaría la obra. eh, no voy a hacer ningún spoiler, pero digamos que tenía el principio, el final y algunas cositas del medio ya escritas, pero las demás se escribieron sobre la marcha, sobre, como por ejemplo, algunos personajes, enemigos o amigos también. Bueno, eso también se ve reflejado en el libro, porque de hecho hay una parte, mientras Lily hace un recorrido, se va de un país a otro, que se despierta al otro día y dice, "Fua, este viaje es más largo de lo que pensé". O sea, la asombraste, hasta el mismo personaje la asombraste con todas las aventuras que fue viviendo. Después, otra cosa también que te quería consultar es porque ella viaja por varios lugares en el mundo. Está en Venecia, antes está un tiempo en Florencia, luego Venecia, después se va a Canadá, después hace un viaje por México, Río de Janeiro, y después se va para India, no, pasa por China antes, y hace todo un recorrido. Todos esos recorridos, vos viajaste, usaste la imaginación, investigaste, estudiaste, o como te decía, usaste simplemente, dejaste que la imaginación se abriera paso. La parte sobre las aventuras del mundo fue más que nada buscar información, puro Google, computadora. No viajé a ninguno de los lugares. Sí me gustaría, por ejemplo, Venecia, la parte principal es la ciudad mágica para mí. Y después Brasil en la época, aparte, la época es el 1 de enero, que los brasileños festejan distinto a los nuestros. Y Surinam, busqué y es una ciudad bastante tranquila, pacífica. Incluso el capítulo en el que ella está en Surinam se llama Tiempos de Paz. Entonces, es todo buscar información y es la parte que más me costó, digamos, escribir eso. Solamente porque pasé horas sentado frente a la computadora leyendo. Pero también hay lugares sí que omití porque dije, es un poco extenuante, un poco agotador. Y dije, ¿puede tener Lily la sensación de esto? Sí, vamos a cortar un poco. Y también como en algunos lugares se siente discriminada, digamos, se ve en la obra. Entonces por eso la parte de aventura mundial es un poco larga y después se torna un poco más corta de lo que debería haber sido. ¿Y los lugares que elegiste fueron por algo en particular? Podría haber pasado por Uruguay, por ejemplo, y no lo hizo. Lo esquivó. Más que nada porque empezamos por Canadá. Primero es un lugar que es muy conocido por los parques, digamos, los parques de caravanas. Y Lily se aprovecha de eso para realizar alguna compra que le va a servir en sus viajes. Además que hay una serie de televisión que me gusta mucho, de Canadá. Bien. Después, México es otro lugar que también es conocido por sus conflictos, sus temas criminales, también que se ve en la obra. Brasil, justamente por el 1 de enero, decidí que sería un lugar para eso. Y después se fue a lugares más tranquilos, como Australia o Dinamarca, que ahí dije, me gusta mucho la cultura nórdica y le di un pequeño espacio ahí con vikingos que quedaron estancados en el tiempo, pero avanzaron. Sí, ella en México es donde la pasa feo. Y bueno, después en Río de Janeiro pasan otras cosas también ahí. Y me di cuenta que los otros viajes fueron más tranquilos, fueron realmente tiempos de paz. Bueno, acá también podemos hablar de algo que tiene el libro, que son los objetos. Porque en toda historia hay objetos que le dan al sujeto un poder extra, le dan un +30, temporal o eterno. Tenemos en Marvel, tenemos las 6 gemas del infinito, tenemos las reliquias de la muerte en Harry Potter, tenemos los anillos del poder en El Señor de los Anillos, ¿sí? Las flechas de Fresno en la serie de Acotar. O sea, hay varios elementos en varias historias. ¿Qué significa para vos el primer elemento que aparece, que es el collar? ¿Qué simbolismo tiene para vos? Justamente estaba pensando en series de ese estilo eh,
que su función no, pero se centra en distintos objetos. Justamente el Señor de los Anillos, el centro es un anillo, el máximo de entre 9. Y pensé cómo involucrar eso, cómo implementar eso en una historia. Eso es algo que quizás no puedo decir mucho por cómo se usan los distintos objetos, pero sí es un plus temporal para quien lo use, o puede ser algo eterno porque puede ser el final, digamos. Eso todo depende del personaje en sí. Una cosa que te iba a comentar, cuando ella va a Canadá a comprar esa caravana, yo lo primero que pensé, esta muchacha en esa caravana va a ser metanfetamina. Es lo primero que pensé, porque no podía no relacionarlo con Breaking Bad. Y después el nombre también que le pone. O sea, es como una mezcla de Breaking Bad y Star Wars, porque estamos hablando que le pone de nombre a la caravana el Águila Centenaria. Eso me hace recordar un poco al el Falcon, el Millennium Falcon. O sea, ahí ya veo que tenés una inspiración en las sagas conocidas por todos y después también en videojuegos. Yo vi algunos que estuviste compartiendo porque estuviste subiendo últimamente frases del libro y una imagen referente a un videojuego o a alguna serie o algo que esté relacionado. Contame un poco qué videojuego más te inspiró para esto. Bueno, en cuanto a los videojuegos que sirven más de inspiración para el destino, eh, podría ser más por los conflictos en sí, los de la saga Mortal Kombat o los de Dragon Ball Z. Incluso uno de los elementos fantásticos del libro se ve en ello, de forma dorada, digamos. Pero en cuanto a series o cultura general, hay más cosas. Incluso se ve en los nombres de los personajes o en el nombre del águila. Eh, Pensé, hay un halcón milenario, es algo fantástico, que genial, viaja por el espacio a velocidad de la luz. Y dije, esta es una caravana, no viaja ni a nada. Y dije, vamos a bajarle, no es un halcón, es un águila y no es milenario, pues. Le bajamos el nivel un poquito. Simplemente por eso dije, además capaz que, no sé si George Lucas deberá tener algún derecho de autor sobre el halcón milenario. Seguramente ya Bob Iger los debe tener ya. Y después también otro de los temas que toca el libro es lo del destino y la predestinación. ¿Qué, qué reflexión te llevó a poner estos temas en la historia? Porque podías haberlo dejado en algo fantástico y listo. Pero acá, de hecho, está en el nombre del personaje, por algo es Lilstino. ¿Qué peso tiene para vos el destino y, como te decía, la predestinación en la historia del personaje y en tu historia también? Para mí, yo creo que todos nacemos para algo, digamos. Quizás nuestro destino está escrito, quizás no, pero para mí sí. Y entonces pensé en una obra que te lleve a reflexionar sobre eso. Sé que hay muchas obras que te enseñan que el destino podés enfrentarlo, podés luchar contra él, decir, no viví para esto y te dedicas a otra cosa. Pero Lily conoce su destino y lo cumple. O sea, sabe que nació para algo y no lo enfrenta, dice, no, dice, sí, cumple con su destino al pie de la letra. Porque la historia, obviamente, por más que en el final tenemos algo, esto sigue. Vos me habías comentado algo la primera vez que nos vimos. Sí, en realidad al principio, en el 2019 ya lejano, pensé en escribir solo la historia de Lily, pero después eh, escribí otras dos novelas, que una es la precuela, es una historia antes, sucede 40 años antes de que Lily naciera, o 50, entre 40 y 50 años de que ella naciera, y la tercera sucede 25 años aproximadamente después de esta novela, o sea que tiene algo anterior y tiene una continuación, sí. Lily en la segunda historia no será mencionada, no existirá, pero en la tercera tendrá un papel importante, pero no será el protagonista. Es algo distinto a Harry Potter y el Señor de los Anillos, donde Frodo o Harry son los protagonistas durante todas las novelas. ¿Y qué te enseñó a vos la novela? Porque, como, bueno, como te decía al principio, eh,
para mí yo veo un escritor, sea quien sea, ya tener la capacidad de poder crear un mundo, porque es lo que creaste un mundo con personajes que interactúan entre ellos, que toman decisiones. Eso ya es un montón. Por más que vendas 3, 15 libros o seas un bestseller, es un montón poder crear todo eso. ¿Qué cambió en vos el proceso de escribir todo? Bueno, y también quiero que me cuentes cómo fue el tema de la edición después, si hubieron cambios. Muy bien. Eh, Durante el proceso de escribir un libro, yo no sabía si sería capaz de hacerlo. O sea, la idea siempre la tuve en mi cabeza, de alguna manera u otra, y dije, ¿soy capaz de sentarme a escribir esto? ¿Soy capaz de, como hacen algunas personas, de escribir en una cuadernola y después publicarlo o algo? Dije, no. Entonces pensé, ¿por qué no uso mi celular, que en ese momento era el único que tenía? Y, y empecé a escribir, usé el Word, que en ese momento se podía usar gratis, y empecé a escribir y dije, soy capaz de esto y más. Y ahí lo veo, en realidad escribí 5 novelas, 3 forman parte de la misma historia, y a eso me enseñó, a que si tenés algo en la cabeza puedes ser capaz de hacerlo, no hay que restringirse, digamos. Y no dejaste nada, o sea, porque estábamos hablando de que hay 2 libros más después de este. Bien. Y este está ambientado en el 2045. 2041. Hasta el 2043. Hasta el 2043. Muy bien. Y después el proceso de edición. Cuando dijiste, bueno, Ginkgo, acá está todo, ¿cómo fue? En realidad, primero debería contar que en el lejano 2019 lo llevé a distintas editoriales y me han dicho que no, en una, otra y otra vez. Entonces yo me había resignado y pensé que era algo que iba a conocer solo yo o algunos amigos, digamos, que se los compartiría. Pero eh, encontré que había editoriales independientes en Instagram y dije, ¿por qué no contactar con ellos? Y una vez que le pasé el manuscrito por Gmail, me dijeron sí, y que cuánto duraría el proceso, aproximadamente 2 o 3 meses demoró, contando también la semana de carnaval, así que se omitió un poco de tiempo por eso. Pero en sí, años antes fue bastante duro, pero con Ginkgo fue una experiencia relajante, buena, digamos. Te, te dieron muchas sugerencias. ¿Qué detalle te recordás que hayas cambiado? Que capaz que peleaste algún detalle que dijiste, no, esto no lo cambio. No, en realidad no hicieron ningún cambio sobre la historia, hicieron más cambios sobre la escritura, digamos, sobre la narrativa no tanto, pero los textos, los diálogos, cosas de ediciones, digamos. Pero no me dijeron, vamos a cambiar esto, vamos a sacar el águila centenaria, no me dijeron nada de eso, por suerte. Bien. Y durante el viaje que tiene Lily, hay pila de gente que se une a ella. Amigos que ya venían de antes, amigos que va consiguiendo en el camino, gente que va salvando en el camino también, que se va sumando a la historia de ella. ¿Qué personas hay en tu vida, en la vida tuya de Santiago Vera, que se reflejan en las personas del libro? También, al igual que Lily, al menos en esta primera historia, al menos en esta, no pensé en nadie de mi entorno, ni en mí, ni nada, pero lo que me lleva a crear un grupo de amigos son, como ya veníamos diciendo, historias populares. Lo vemos en mi serie favorita, debo decirlo, Friends. Es una serie de 6 amigos que interactúan siempre entre ellos. Vemos ejércitos de amigos en series animadas, justamente como Dragon Ball Z, como mencioné antes, y siempre hay un protagonista que casi siempre está acompañado de seguidores, amigos y para Lily, familia. Siempre, una vez que son incluidos a ella, los ve como familia y le salva la vida, ya sea en un conflicto que, que puede llevar a la vida a la muerte o simplemente si sos un niño maltratado por unos bullies, unos bravucones.
O sea que si hay alguien en tu familia o en tu entorno que dice, pa, este personaje es igual a mí, le matamos las esperanzas con eso, ¿no? Al menos en esta primera historia sí. Digamos que en la tercera tuve que usar un poco la imaginación, no tanto, sino hechos reales, digamos, de personas que conozco. ¿De tu vida? O mías también. ¿Podés contar Eh, tu vida? bueno, digamos que... Sin mucho spoiler, ¿viste? Porque capaz que contás algo que spoilea el libro de ahora. No, pero por lo menos te puedo decir que si sale, el protagonista de la tercera historia sí está basado en mi personalidad, frases, quizás un poco temperamento, pero el protagonista de la tercera historia hizo un claro reflejo de mí, incluso la apariencia física. Y también pensé en amigos o gente que conocía en ese momento, 2021, 22, para realizar a este personaje o a este otro. Pero al menos en la primera parte del destino es todo imaginación, digamos. Es de cero. Bien, o sea que ya vas a empezar a hacer una reunión familiar, me parece, y preguntarle, bueno, papá, ¿qué te parece? ¿Qué poder querés? ¿Qué poder te gustaría tener? Déjame así. Bien, adquisitivo capaz que te dice. Sí, seguramente. Estaría bueno. Seguramente. Sí, sí. Bueno, después otra de las cosas que, que se me ocurrió también preguntarte es, cuando vos estabas escribiendo la historia, ¿no? Seguimos en el durante, no nos fuimos todavía. Dale. ¿Qué parte te costó más? ¿Qué parte vos decís, pa, esto fue durazo? Lo que más me costó al principio, digamos, son las escenas de combate, porque no tenía tanta experiencia en eso, sino que me tuve que empezar a leer algunas novelas escritas que reflejen peleas, movimientos, dónde golpear, incluso o fuera de ella, como por ejemplo hay una situación en Brasil cuando Lily compra un arma que no le gusta como lo está mirando el vendedor y dice, cuidado, cuidado, de alguna forma. No voy a hacer ningún spoiler, pero sí lo que más me costó fue encontrar la dinámica de las peleas de los distintos conflictos. ¿Y qué, qué te inspiró más en cuanto a las peleas? Porque acá tenemos, hay una de las peleas al principio que es bajo el Coliseo Romano, que está muy buena y termina épicamente convocando algo. O sea, yo te digo la verdad, yo ahí pensé Harry Potter. ¿Vos qué me decís? Sinceramente, me leí toda la saga de Harry Potter y me han dicho que los objetos pueden parecer a los Horrocruxes en cierta forma, pero no pensé en ningún momento en la obra de Harry Potter y a la hora de escribir Destino. Sinceramente, no. Es algo que, digamos, la inspiración de las peleas fue un poco más por series violentas, golpes, digamos, combates con espadas, pero la magia de Harry no está presente en el, dentro del texto. Sí, tengo conocimiento de la saga y sí me han dicho, por ejemplo, que hay referencias a Avatar o Batman y me gustan ambas cosas, pero no salieron, al menos de mi imaginación, hace tantos años. Bueno, yo te dije que me gusta hablar de series, así que me vas a tener que decir qué serie fue la que inspiró todo eso. Si es que hay serie que te inspira todo eso, pues Friends seguro no es. Sí. Bueno, Friends, Para lo místico. para lo místico, para lo místico te podría pensar en... si me decís ahora Harry Potter. Pero en ese momento no tenía nada en especial, digamos. Porque además cada elemento fantástico puede salir de distintas series. Por ejemplo, algo que te puede llevar a disparar cosas, lo saqué de Dragon Ball Z. Ese está claro. Después hay elementos que te hacen, digamos, sacar elementos de las piernas o los brazos. Eso lo he sacado quizás de Avatar, me lo han dicho, pero no lo tomé en cuenta en el momento. Y después hay un elemento que te hace disparar eh, cierto, ¿cómo te digo? Rayos de luz, no, de trueno, que ese lo saqué también de Avatar, de Naruto, cosas que te demuestran que se puede controlar el rayo, incluso aunque sea a una velocidad. Incluso se ve a la entrada del Coliseo Romano como, bueno,
no lo puedo decir. Pero la forma de entrar al Coliseo está claramente sacada de alguna de esas series. Y si me preguntas alguna recomendación, digamos, sobre series o películas que pueden ver para elementos así fantásticos que se puedan controlar, digamos, te puede servir un poco Star Wars. Lo veo. Bien. Bueno, eso ya llega tarde la recomendación porque es algo de lo que ya devoré. Otra cosa que vi también es en cuanto al carácter de Lily. ¿Viste la serie The Voice? The Voice, la tengo pendiente. ¿Alguien vio la serie The Voice? Nadie. Bueno, hay un personaje que se llama Billy Butcher, bien, que ya de entrada en el primer episodio hace una cara, todo ensangrentado obviamente, y se ríe, que la imaginé a Lily en México haciendo esa cara. O sea, demasiado sádica. Y después hace, bueno, lo que hace con los policías. Policías corruptos metiste también. Qué crudo lo tuyo. Sí, digamos... Háblame de los villanos ahora. ¿Villanos? Por regiones ella se enfrenta a distintas personas. Bien. ¿Cómo surgieron los villanos? Primero, los primeros villanos de la primera parte ubicados en Roma, que hacen sus cosas en Venecia. La inspiración para ellos salió también cosas que vemos cotidianamente, o cotidiana en series o películas, como una secta. Siempre hay algún grupo, algo religioso, sin ofender a ninguna creencia ni nada, pero siempre hay algo oculto en algunas comunidades que las lleva a hacer maldades o a hacer cosas que no se debería, pero ellos creen que sí. Y la inspiración para ellos son nombres históricos, digamos, o nombres en latín. La jefa se llama Mortem, que significa muerte en latín. Pero vemos personajes como Anubis, dios egipcio, Sodoma y Gomorra, ciudades de la Biblia, Lucrecia, personaje de la historia romana, entre otros. Quetzalcoatl es un personaje que Lily se encuentra en sus viajes en Brasil y tiene su inspiración en la mitología mexicana. Después, si vamos a América, tenemos a los mexicanos. Pensé en sus nombres como las personas que descubrieron o atacaron el mundo americano, empezando por Cristóbal Colón. Hay un personaje que se llama Cristóforo. Sí. Después tenés a Fernando, como Fernando de Magallanes, etc. Eran 2 o 3, si no mal recuerdo. Tres creo que sí. Y policías corruptos, bien. Sé que investigué, como te dije, investigué un poco sobre la situación de los países, de las zonas, y supe un poco de la historia como es en México, la criminalidad, y sé que un poco los policías ayudan a eso. Entonces pensé, ¿por qué no reflejarlo? Quizás algún mexicano viene y me hace saber con mi último día que no debía haber eso. Pero sí, pensé en cómo sería. Quizás incluso pueda haber alguien así en Uruguay. No lo sabemos. No sabe. O quizás sí. Pero Por eso no la dejaste que venga a Uruguay. exactamente. Porque habían peores que los mexicanos. Exactamente. Después, si pasamos de región a región, hay muchas cosas, porque se encuentra con Quetzalcóatl en Brasil, después en Dinamarca está tranquila, también en Australia. Su problema se lo encuentra una vez vuelta a Venecia, con otros enemigos que manejan distintos elementos fantásticos, que uno te puedo decir que lo saqué del anime de Inuyasha. Bien. Quizás si lo viste lo puedes notar. Y pensé, o sea, siempre, como hay grupos de amigos, siempre tiene que haber algún grupito de enemigos en las distintas series, franquicias, etcétera. Y esos no son tan religiosos como los primeros, pero traman siempre desde la segunda parte empiezan a urdir el plan para atacar a Lily, porque saben que es una persona importante y deciden acabar con ella. ¿Y tenés pensado indagar más en la historia de los villanos? Porque viste que es algo que últimamente se utiliza mucho de tratar de justificar a los villanos. Y bueno, villano conocidísimo de Star Wars, Darth Vader, tenemos serie que habla de él, en Marvel también hacen lo mismo, en varias tratan de tratar de entender al villano. Tipo, no tanto del bueno, bueno, este quiere hacer las cosas distintos, se meten los buenos, lo detienen y chau, sino que, ¿por qué él quiere hacer las cosas distintas? ¿Tenés pensado seguir por ese rubro?
Bueno, empecemos con los villanos más importantes, digamos, con los de la primera parte. Se sabe que Lili de Agustino se llama así por la herencia dejada de alguien que vivió en la época romana, la vieja, llamada Agostino. Entonces tuvo múltiples hijos, era todo un ganador del hombre, y todo aquel que compartía su sangre vive bajo un templo romano y se apellidan o se apellidaban de Agostino. Bueno, la segunda historia, eh, fuera de la historia de Lili, cuenta la historia de Frankie D'Agostino, quien sería el abuelo de Lili, y cómo lucha por mantener su nombre. Si nos fijamos en las personas que viven en el templo en el 2041, ninguno tiene su apellido, pero Lili lo mantiene. Entonces, bueno, no voy a hacer mucho spoiler porque es algo que todavía no existe para el público también, pero vemos como los personajes que viven bajo el templo intentan justificar sus ideales, como Quetzalcóatl termina en Alemania, no en Brasil, en Alemania no, eh, siendo un pequeño niño, porque el Lilstino es un anciano, tiene 50 y algo de años, pero la segunda parte te lleva al 2000, un poco antes del 2000, a cómo envían a un niño a otro país a hacer maldades, a otro continente incluso. Un poco sacado de cosas como Superman, se puede ver. Y, y más que nada eso, no se le busca una justificación a los de Agostino en el segundo libro, pero lo que más se le busca es un origen a Lily y a su familia en sí. Y cuando hables del abuelo, en el segundo libro vas a indagar un poquito más en eso. Porque esa parte estaba buena, porque este personaje, el que mencionabas que se fue de niño a América, se vino de niño a América, tiene metió la mano en varios eventos en el correr de la historia. Entonces está bueno que abras un poco, que cuentes un poco cómo fue que hizo, qué fue que hizo, y bueno, hables también de ese plan que planearon toda esta secta para que después termine apareciendo Lily. Bien, la idea de los de Agustino supuestamente es llevar el mundo a algo mejor, con ideas totalmente incorrectas. Pero bueno, eh, la idea de ellos es quedarse por lo menos en Italia, en Roma, y también desplegarse en distintas zonas del mundo. Por ejemplo, llevaron a Quetzalcóatl a provocar desastres en América. Si no me equivoco, menciono malas presidencias y cosas que se han visto en los 2000, incendios forestales, que justo fue en el 2019 que hubo uno en el Amazonas, si no me equivoco. Entonces dije, esto puedo hacerlo ver como que fue un plan, digamos. La historia, debo añadir que es bastante realista, digamos, en las situaciones, no es un mundo completamente nuevo, no es un mundo de hobbits como el Señor de los Anillos o Hogwarts, como Harry Potter, pero tiene historias, escenas que sucedieron, incluso en la segunda historia, con spoiler menciono a un futbolista llamado Roberto Baggio, que, que no sé si sigue vivo ahora, pero fue un gran jugador de Italia, y, o sea, mezcla un poco el realismo y con la fantasía. Incluso los combates pueden ser, si alguien sabe manejar espadas muy bien, pueden ser reales, pero ya hay otros elementos que se alejan un poco. A mí, para fútbol, yo soy argentino, así que decime el nombre que quieras, que no. Y después, otra cosa que vi, el tema de que no hay criaturas. Al menos no tienen el rol importante acá. ¿Tenés pensado agregar eso o querés dejarlo así dentro de lo terrenal, por así decirlo? Porque tiene cosas fantasiosas. O sea, no es que alguien que tenga un elemento y tenga poderes extrahumanos no es algo normal. Pero el tema de las criaturas, ¿también tenés pensado meter algo de eso? Sinceramente, no se ve en ninguna de las historias que escribí porque tengo un desconocimiento un poco grande sobre animales, biología en sí, y como quise mantener un poco el realismo, dije, ¿cómo no puedo darle vida a elfos, a cosas sobrenaturales, a monstruitos de piedra, digamos, que se ven en otras cosas? Pero es algo que se escapa un poco, o sea, de mi imaginación no, porque se ve en series todos los días, pero capaz puede ser que se aleje de mi capacidad
o al menos con 19 años creía eso, no sé, con 24 o 25, quizás. Puede salir una sexta novela, no sé. Bueno, los lobos guargos, los que aparecían en Juego de Tronos, los podés meter porque ahora existen. O sea, los trajeron a la vida después de 10.000 años. Es verdad. Bueno, y para ir cerrando, poner que alguien hoy termina el libro esta noche, ¿qué te gustaría a vos que esa persona se quede pensando? ¿Qué te gustaría que reflexione? ¿Qué mensaje querés dejarle vos al lector? El mensaje principal es más que nada por la vida, la actitud, las cosas de Lily. No les digo que siendo jóvenes sean ladrones, tampoco que manejen espadas o asesinen personas, pero que sepan que si creen que nacen para algo, que sean capaces de hacerlo, que no digan no puedo permitirme esto porque están en todas sus capacidades. El mensaje que deja Listino es que puedas cumplir con lo que quieras. Algo así como Barbie, pero de otra forma. ¿Y a vos? ¿Qué mensaje te dejas para vos como escritor después de crear esto? Después de crear esto, sinceramente te digo que las otras dos novelas de Listino y las otras que he escrito me quedaron un poco mejores que estas, porque esta es mi primer acercamiento a la escritura, digamos, y siento que me quedó un poco mal, pero habiendo escrito esta y las otras dije, capaz me sirvió de impulso para saber cómo mejorar, cómo escribir más cosas, cómo hacer capítulos un poco más largos porque algunos son cortitos, o cómo también la coreografía de los combates. También debo decir que las siguientes dos historias son un poco más violentas, más cruentas, y eso, te enseña a mejorar como escritor, escribir tu primera novela, ya que las ideas salgan de tu cabeza al teclado o al lápiz, como quieras, te enseña ese camino. Sí, mientras no sean los siguientes libros tan violentos como el segundo episodio de The Last of Us, está todo bien. Y es verdad que al ser tu primer novela, para la próxima vas a tener más experiencia, tenés más cancha recorrida, ya sabés qué hacer, qué no, sabés qué le puede gustar a la gente, porque ya tenés el backup, lo que te dio la gente sobre qué les pareció el libro. Te van a decir que les copó más esta parte, les copó más la otra. Te van a decir, revisá en la edición que ponga los tildes bien. O sea, te van a dar eh, información que a vos te va a servir para después crear la próxima novela. ¿Y cuándo tenés pensado lanzarla? Ya que estamos ahí, después le preguntamos a la gente a ver si te quiere preguntar algo. Bien. Mi idea era ver si Listino recogía el agrado del público, si le gustaba a alguien, si se podía vender un poco, y ahí lanzarle la historia de Frankie, el abuelo de Lily. Y la verdad está teniendo un pequeño impulso que me dice, puede ser, puede ser. Seguramente en el 2025, o sea este año, pueda salir. No sé cuándo, pero en este año. Bueno, y ahora, alguno de ustedes, si les quiere hacer una pregunta a Santiago, Levanten la mano. levanten la mano, ¿verdad? ¿Alguna pregunta referente a la historia? ¿O algún bono que les ¿no? Pues, imagino que acá la familia te va a cobrar algo. Ah, quizás. Y claro. Señorita, Mi duda es, en uno de los inicios de los episodios, el desayuno de Lily, cuando se cae, cuando encuentra al novio, ¿por qué el desayuno con coca? Respondeme eso porque después yo quiero saberlo. Bueno, el capítulo 6 que menciona a un turista, que no voy a decir su nacionalidad, eh, bueno, él estaba almorzando o estaba preparando su almuerzo, sus espagueti a la boloñesa o como él dijera, fideos con tuco, y estaba en eso, en el almuerzo. Entonces, en ese momento se despierta Lily. Para ella sería su desayuno, pero para él, para el turista, sería un almuerzo. A la hora del almuerzo está bien consumir Coca-Cola o alguna otra bebida que te guste. Lily no le dio la negativa, así que vamos a pensar que para el desayuno puede estar bien. Consumir con moderación. Yo solo te digo, tengo un nutricionista acá, así que le puedo preguntar sin problema. ¿Alguien más? ¿Referente a la historia o
o bueno, al proceso de creación de la historia, o algo más personal. ¿Tenés algo que hacer hoy de noche? Capaz que disfrutar eso. Que yo sepa, no tengo planes todavía. Y lo dijo, que conste que lo dijo. Y bueno, estimado, entonces podemos ir cerrando. La verdad que te felicito, y creo que en el nombre de todos te felicito por la historia que hiciste. Como te decía al principio, es re valioso que puedas crear esto. Sin importar el alcance que tengas, es muy importante que se pueda ver eso, ¿no? Que fuiste capaz de crear un mundo usando la imaginación o usando también parte de tu experiencia y que tenga sentido también, porque hablamos de eso antes, el tema de mantener el sentido en todos los capítulos y bueno, en los próximos libros que van a venir más adelante, así que felicitaciones y te dejo el micrófono por si quieres decir algo más a la gente. Bueno, primero muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por venir, por escuchar, por tomarse su tiempo, para tomar un café, un juguito, comer algo y perder un poco de tiempo con nosotros. No, estoy muy agradecido, además es la primera vez, pero no será la última. Y como hay más historias que ya están escritas, espero que les guste esta y que sigan viniendo, leyendo, escuchando, etcétera. Esto no es un fin, sino un continuará.